¿Puedo hacerles dos preguntas? Durante el último año o dos, he puesto gran énfasis en la importancia del equilibrio de artillería para determinar qué lado prevalecerá en este conflicto y, por supuesto, los rusos han tenido y siguen teniendo una ventaja significativa que, si acaso, parece estar ampliándose. Pero al observar lo que está sucediendo estos días, estoy empezando a pensar que ciertamente el equilibrio de artillería importa. Pero lo que realmente ha cambiado es la llegada del poder aéreo. El hecho de que los rusos están usando estas bombas de hierro con sistemas de guía sofisticados, que las han convertido en bombas inteligentes, bombas guiadas inteligentes, que están teniendo un efecto profundo en el campo de batalla. Y también los problemas de mano de obra que están teniendo los ucranianos. Hay un artículo importante en el Financial Times hoy sobre los problemas del ejército ucraniano para reclutar mano de obra. Es un artículo impactante, es un artículo chocante, porque muestra cuántos ucranianos están fuera de Ucrania y muestra cuán poco entusiasmo hay entre los hombres jóvenes para luchar en esta guerra. Pero de todos modos, todo esto es para decir que estoy empezando a pensar que no es tanto el equilibrio de artillería, y no quiero decir que eso no importa, pero es la llegada del poder aéreo y los problemas de mano de obra del lado ucraniano lo que realmente está condenando a los ucranianos en este momento. Me preguntaba qué piensan ustedes, Alexander y Glenn, sobre ese comentario. ¿Qué puedo decir? He llegado a una conclusión muy similar. Si has estado siguiendo mi programa, dije que el tema de la artillería, quiero decir, sigue siendo importante, no es histórico. Pero las personas que discuten esto, la atención que está recibiendo en Europa especialmente, ya sabes, buscando desesperadamente proyectiles, yendo a quién sabe qué países para comprarlos, en quién sabe qué condiciones. Esto está convirtiéndose en algo que está siendo superado por los eventos. Porque si realmente miras lo que ha pasado en los frentes de batalla, los campos de batalla durante los últimos meses, es precisamente la aparición repentina y dramática del poder aéreo ruso, y hay todo tipo de factores en juego aquí. Está el hecho de que los rusos finalmente han desarrollado bombas guiadas de precisión. Les tomó años hacerlo. Una guerra los incentivó a hacer algo que Estados Unidos había dominado hace 30 años. Pero ahora lo han hecho, y vemos el efecto. Pero también el hecho de que los rusos finalmente han logrado superar el sistema de defensa aérea ucraniano, lo que no pudieron hacer al comienzo de la guerra, y aquí nuevamente vemos que los problemas industriales empiezan a jugar un papel, porque aparentemente estamos encontrando muy difícil mantener el sistema de defensa aérea ucraniano abastecido con los misiles que necesita para mantener a la Fuerza Aérea Rusa a raya. Es la mano de obra, es la artillería, es cada recurso del que Ucrania está quedándose corta, y los rusos están fortaleciéndose. Y, de nuevo, para retomar un punto que hiciste antes, John, no creo que haya prácticamente nada que podamos hacer para revertir esto. Si Estados Unidos se volcara por completo, convirtiera sus industrias en una economía de guerra para intentar mantener a Ucrania en marcha y satisfacer todas las demás necesidades alrededor del mundo. Bueno, tal vez. Pero todos sabemos que eso no va a suceder. Quiero decir, no hay un consenso social en Estados Unidos, ni en Europa para apoyar eso. Incluso a pesar de toda la propaganda de guerra que estamos viendo. Si Estados Unidos realmente se sintiera amenazado, si la gente en Estados Unidos realmente creyera que la guerra está a punto de suceder, ya sabes, para defender a Estados Unidos, lo harían. Pero no lo van a hacer para lograr una victoria táctica sobre los rusos en Ucrania. Y lo mismo es cierto para cada estado europeo importante también. Sí.
Estoy muy de acuerdo, pero también no descartaría la artillería como el rey en el campo de batalla, porque sigue siendo bastante un arma líder para causar bajas. Pero por supuesto el poder aéreo es bastante interesante sí, los drones y misiles, especialmente en los últimos meses de la guerra. Si ves cuánto caos están causando los drones y misiles rusos contra las defensas ucranianas, y como también mencionaste las bombas FAB, estas son bombas deslizantes, muchas de ellas creo que de la era soviética, pero, ya sabes, poniéndoles alas y permitiéndoles deslizarse hacia el objetivo. Estas son enormes, y sí, están abriendo enormes agujeros en la línea defensiva. Y por supuesto los drones. Creo que también fueron importantes para neutralizar las defensas aéreas, porque envían estos drones muy baratos sobre Ucrania, los derriban con sus misiles caros, pero al mismo tiempo, los rusos pueden detectar dónde están sus defensas aéreas, y luego envían sus misiles de mayor calidad, y neutralizan la defensa aérea. Así que obviamente, ahora que las defensas aéreas ucranianas están colapsando, no parece natural que los rusos estén entonces dispuestos a usar más poder aéreo. Y por eso la tasa de bajas solo se intensifica. Y eso ni siquiera menciona la guerra electrónica. Creo que esto también es algo que todavía está en una etapa temprana. Pero definitivamente, los rusos están dominando de maneras que tienen enormes impactos en el campo de batalla. Y, por último, sobre el tema de la mano de obra, creo que este es un punto interesante, porque creo que aquí es donde algo de nuestra propaganda ha fallado en ponerse al día, porque estoy de acuerdo en que creo que los rusos subestimaron la identidad nacional que emergió en Ucrania durante los últimos 30 años. Obviamente hay muchos que luchan, incluso rusos étnicos, hablantes de ruso en ucranianos que están dispuestos a luchar hasta el final por Ucrania. Pero esta historia que tenemos de que, ya sabes, todos los ucranianos, todos están dispuestos a luchar hasta el final contra Rusia. Todo lo que quieren de nosotros es nuestra ayuda. No corresponde realmente con la realidad, porque no es tan blanco o negro. Hay millones ahora dentro de Ucrania que se están escondiendo de su gobierno, que están, ya sabes, siendo sacados de autobuses y de sus casas. También hay millones de ucranianos que han huido del país, que ahora están, sí, por toda Europa, y no quieren volver y proteger su país. Y, lo más interesante de todo, el país en el mundo que ha acogido a más refugiados ucranianos es Rusia. Y yo estaba viendo un programa de televisión ucraniano ese día, al menos un clip, donde estaban hablando de esto. Muchos de estos niños que habían regresado de Rusia o en Ucrania y pedían volver porque, ya sabes, la vida era mejor allí. Obviamente, puede tener sentido dado el estado actual de Ucrania en esta guerra, pero, sin embargo, esta idea de que todos, cada ucraniano, está desesperado por luchar por el gobierno contra Rusia, creo que no corresponde realmente con la realidad. No puedes explicar dónde han ido todas estas personas, y creo que también fue algo que el ex asesor de Zelensky, Arastovich, señaló hace aproximadamente un mes diciendo, ya sabes, probablemente no deberíamos haber demonizado a todos los rusos a este grado tan enorme, dado que, ya sabes, millones de personas en nuestro propio país, que podrían habernos apoyado, ahora en cambio, eligen no luchar y esconderse o huir del país. Así que, ya sabes, estoy de acuerdo. Creo que el problema de la mano de obra y el armamento, especialmente ahora el poder aéreo, es de una enorme significancia. Solo muy rápido, Glenn, el artículo del Financial Times de hoy informa que hubo una encuesta en febrero que se realizó en Ucrania
preguntando a los hombres jóvenes sus opiniones sobre si estaban preparados para luchar o no. Y esto según el Financial Times. El 48% de los hombres ucranianos encuestados no estaban preparados para luchar. No estaban preparados para luchar. El 34% sí lo estaba. Y el 18% no tenía una respuesta clara que dar. Así que solo el 34% estaba dispuesto a luchar. Además, el artículo muestra que hay 1.300.000 hombres en edad militar viviendo en el extranjero y hay 1.200.000 hombres en el ejército ucraniano en este momento. Ese es el ejército ucraniano ampliamente definido. Estos no son todos soldados de combate en las líneas del frente. Obviamente. Pero solo piensa que hay más ucranianos, más hombres ucranianos, en edad militar, viviendo en el extranjero que en el ejército ucraniano. Esto es impactante. Y, de nuevo, el 48% de los hombres que fueron encuestados no estaban preparados para luchar, y esto es un país que está significativamente superado, en términos de mano de obra, para empezar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedes posiblemente ganar? Y ambos seguramente saben que hubo un artículo en una revista francesa, creo que la revista es Alexander, Marion, Marion, sí. Y ese informó sobre estos estudios del Ministerio de Defensa francés que se habían hecho sobre la guerra en Ucrania. Y esos informes del Ministerio de Defensa y el artículo de Marianne dejaron manifiestamente claro que lo que estamos diciendo aquí encaja con lo que estaban diciendo. Sí. Todo lo cual es para decir que Ucrania está condenada y lo siento, que Macron ha sido informado por su propia gente militar, porque parece que de hecho ha recibido estos informes, o eso entiendo. Pero por supuesto él no quiere escuchar lo que le han dicho. En cambio, habla de, ya sabes, no debemos dejar que Putin gane porque exactamente como dijiste, John, es la segunda venida de Adolf Hitler. Bueno, eso no es exactamente lo que Macron ha dicho, pero a veces las implicaciones se acercan mucho a eso. Pero eso es absolutamente correcto. Quiero decir, cada métrica, cada indicador, ahora muestra que Ucrania va a perder la guerra. Es ahora imposible objetivamente negar esa verdad. Y en ese artículo de Marianne, citan a un oficial francés que dice que el mayor error estratégico que puedes cometer es pensar que hay algún tipo de solución militar a este conflicto que termine en una especie de victoria ucraniana. Eso es imposible. Eso es lo que los militares están aconsejando privadamente a sus líderes políticos. Los líderes políticos simplemente no quieren escuchar, y ese es el problema. Sí. Oh. Esta es una de mis preocupaciones de que una vez que ahora se haga evidente que una de las razones clave por las que Ucrania está perdiendo es esta falta de mano de obra. Ya sabes, el próximo paso en el supuesto apoyo a Ucrania será discutir, ya sabes, cortar sus beneficios, yendo hasta deportarlos para enviarlos de vuelta a Buirnae, a Ucrania. Y he leído en los medios en este país, al menos con algunos exmilitares, argumentando que, ya sabes, es su responsabilidad. Deberían irse a casa y luchar si están, ya sabes, de esa edad. Y uno podría simpatizar con el argumento si no fuera también nuestra guerra, porque ten en cuenta, ya sabes, nosotros fuimos los que derrocamos a un gobierno que estaba comprometido con la neutralidad, ya sabes. Como recientemente publicó el New York Times, con, ya sabes, la cooperación de la CIA desde el primer día del derrocamiento. Ya sabes, comenzamos a manejar el país un poco como una colonia. También confirmado por el fiscal general Víctor Shokin, y después de derrocar al gobierno, una y otra vez sabotemos los acuerdos de paz. Primero en Minsk,
y luego a principios de 2022. Así que ahora deportar a los refugiados ucranianos y obligarlos a luchar en una guerra que es en gran parte nuestra. No veo la moralidad ahí, nunca más. Y entonces espero que no vayamos en esa dirección. Y solo sigo sorprendiéndome por las cosas horribles que estamos dispuestos a hacer en nombre de ayudar a Ucrania. Así que esta es una de mis grandes preocupaciones de que intentaremos resolver el problema migratorio y la falta de mano de obra en Ucrania con una solución como esta porque, bueno, nada me sorprende ya, supongo. Pero, bueno, puedo solo añadir a eso que se está proponiendo básicamente deportar a la gente para que regrese a Ucrania a luchar en una guerra en la que mueren. Eso no solo sería algo que marcaría una reversión moral extraordinaria, también sería un cambio completo en la cultura legal occidental. Sería algo que va profundamente en contra de la manera en que los países occidentales, o estos países europeos, ciertamente Gran Bretaña, quiero decir, solía tratar con casos de este tipo. Ya sabes, trata con personas que efectivamente son refugiados de una guerra. Quiero decir, esto es, ya sabes, hay convenciones internacionales, hay todo tipo de cosas que nosotros en Europa en gran parte, y, ya sabes, los americanos, nosotros creamos que dicen que no deberías estar haciendo esto, y si vamos a hacer eso, estamos dejando todo eso de lado para promover esta extraordinaria empresa que ha destruido a Ucrania. Quiero decir, es difícil transmitir cuán extraño y triste es esto realmente. Creo, Alexander y Glenn, cuando retrocedes a esa decisión de abril de 2008, de traer a Georgia y Ucrania a la OTAN, ves que ese fue uno de los mayores errores estratégicos de los tiempos modernos. No creo que esté exagerando cuando digo eso. Cuando piensas en las consecuencias de intentar traer a Ucrania a la OTAN, intentar hacer de Ucrania un baluarte occidental en las fronteras de Rusia, y a dónde ha llevado todo esto, oh Dios mío, y principalmente para el pueblo ucraniano, también para los rusos. Por cierto, los rusos han perdido un número significativo de tropas, y muchas personas han resultado heridas. Esto es horrible. Pero si piensas en Ucrania, ¿qué le ha pasado a Ucrania? El país está siendo desmembrado, ¿verdad? Va a convertirse en un estado disfuncional, un estado residual. El número de personas muertas. No sé cuál es el número exacto, pero creo que son al menos 500,000 bajas. Eso sería muertos más heridos. Oh, Dios mío. Esa decisión en abril de 2008, y luego el hecho de que duplicamos la apuesta en cada turno. Ya sabes, tienes una guerra por Georgia, en agosto de 2008. ¿No es esto evidencia de que los rusos no van a tolerar que Georgia y Ucrania entren en la OTAN? Luego problemas en 2014. ¿Y qué hacemos? Volvemos a duplicar la apuesta, y luego en 2021, 2022. Cuando parece que vas a tener una guerra, ¿intentamos prevenir una guerra? No. Y luego cuando tenemos negociaciones de paz, la vía de Estambul y la vía israelí con Naftali Bennett, ¿qué hacemos? Básicamente empujamos a los ucranianos a alejarse de un posible acuerdo. Es difícil de creer cuán notablemente estúpidos hemos sido y cuáles son las consecuencias absolutamente horribles para los ucranianos. Solo puedo estar de acuerdo. No tengo nada que añadir a eso. Quiero decir, estoy completamente de acuerdo. Y estas personas dicen ser defensores de los ucranianos. Son los salvadores de Ucrania. Y son personas como nosotros las que son antiucranianas. Sí. ¿En qué mundo al revés vivimos? Creo que este es el producto de la propaganda. Sin embargo, porque cuando sabíamos, todos sabían que esto iba a pasar, ustedes mismos. Bueno, ambos han referido muchas veces
supongo, a cuando se tomó esa horrible decisión, en 2008, de intentar expandir la OTAN a Ucrania. Aquí es cuando, ya sabes, quien ahora es el director de la CIA, William Burns, hizo esta advertencia. Ya sabes, esto desencadenará una guerra civil, lo que hizo, y luego es probable que Rusia intervenga, algo que no querrían hacer. De nuevo, el director de la CIA también. Así que todas las advertencias estaban ahí. Y aún así, todo esto se pasa por alto, para que podamos fingir que algo de esto tenía que ver con ayudar o apoyar a Ucrania. Y por eso pienso que la retórica, la propaganda es tan importante en este conflicto porque cubre todo. Ya sabes, decimos, oh, Ucrania tiene que unirse a la OTAN ahora. Todavía porque Rusia nunca se atrevería a atacar a un país de la OTAN. Pero también tenemos que apoyar a Ucrania, porque si no apoyamos, porque si Ucrania cae, entonces Rusia invadirá países de la OTAN. Así que nada de esto tiene sentido. Pero, ya sabes, tienes que elegir entre que Rusia nunca atacará a un país de la OTAN, o eso es lo que hará. Pero nosotros, ya no hay consistencia, y solo tenemos esta razón definida, supongo, por este eslogan moralista. Incluso tenemos nuestra reciente historia. Los recuerdos históricos incluso se han ido. Como Putin, él es ahora, ya sabes. Esta idea como Hitler, este enemigo eterno de Occidente con quien no podemos negociar, ya sabes. Ha estado en el poder durante 24 años. Solo durante 22 de esos años, estaba intentando hacer la paz y quería integrarse en una Europa mayor. Nosotros, teníamos a alguien que a menudo estaba dispuesto a ignorar a los socios en el este para dirigir a Rusia hacia Occidente. Esta idea de que todo es algún enemigo externo que busca destruirnos y nosotros no tenemos ninguna culpa en ello. Es solo, se ha vuelto tan delirante. Sí, es obsceno. Pero aquí es donde estamos. Len, un punto final porque sé que tenemos que irnos. Pero no quieres olvidar que en los años 90, cuando la expansión de la OTAN fue planteada por primera vez y empujada por la administración Clinton, había un número sustancial de personas prominentes, incluidos George Kennan, Paul Nitz, un superhalcón, el secretario de Defensa Bill Perry. Ese es el secretario de Defensa de Bill Clinton, el presidente del Estado Mayor Conjunto, todos los cuales dijeron que la expansión de la OTAN iba a llevar al desastre. Había una enorme oposición en los años 90. La mayoría de la gente olvida esto, ¿verdad? Y esas personas demostraron estar en lo correcto. Así que no somos solo personas como nosotros, ¿verdad? Y personas que comenzaron a argumentar en 2008 o comenzaron a argumentar en 2004 que esto iba a llevar a grandes problemas, retrocediendo a la creación de esta política a mediados de los años 90. Todo tipo de personas prominentes, con credenciales del establishment, ¿verdad? Y en algunos casos, personas muy beligerantes, dijeron que esto era una receta para el desastre. Y, por supuesto, demostraron estar en lo correcto. Absolutamente. Quiero decir, entre ellos estaba un hombre que conocí brevemente llamado Richard Pipes, quien es un historiador brillante, pero uno de, digamos, sólidas opiniones críticas sobre la Unión Soviética. Ciertamente. Y no particularmente opiniones favorables sobre Rusia, diría en general. Pero, ya sabes, él también dijo que esto iba a ser un error terrible. Estaba en toda la escena, ya sabes. La gente diría que esto iba a ser un error. Y, por supuesto, aún así se hizo y después de ese momento, desde el 388 momento en que comenzó, hicieron rodar esta bola de la expansión de la OTAN.
No parece haber habido ninguna capacidad intelectual para detenerse, para decir, ya sabes, mira, hemos llegado tan lejos como podemos. Los rusos están empujando hacia atrás, en interés de preservar la paz en Europa, que debería haber sido la prioridad paramount. Siento que eso era lo que parecía que habíamos asegurado, la paz en Europa, en interés de asegurar la paz en Europa. Ha llegado el momento de detenerse y avanzar, y ver cómo podemos arreglar las cosas con los rusos en sus intereses y en los nuestros. No lo hicimos. Y aquí estamos. Solo para añadir algunos nombres a la larga lista que John acaba de tener. También añadiría que el propio Bill Clinton, él hizo un discurso en enero de 1994, cuando de hecho advirtió que la expansión de la OTAN podría significar trazar una nueva línea entre el este y el oeste, que luego podría crear una profecía autocumplida de un futuro enfrentamiento. Ese es Bill Clinton. Si dijeras eso hoy, sería un putinista. Y, ya sabes, y luego tienes a personas como Jack Matlock, que en realidad fueron parte de negociar el fin de la Guerra Fría y advirtieron que esto traerá de vuelta la Guerra Fría y, ya sabes, lo mismo con James Baker. Él también advirtió que esto es una profecía autocumplida. Si hacemos esto, vamos a tener una guerra. No necesariamente guerra, pero conflicto con Rusia. Y no. Y hay una gran línea de Roderick Lyne. Sí, el ex embajador británico en Rusia. Él de hecho dijo en 2020 que, ya sabes, fue un gran error en 2008 intentar traer a Ucrania a la OTAN. Y luego la cita directa. Si quisieras empezar una guerra con Rusia, esta es la mejor manera de hacerlo. Esto está a la par con Angela Merkel, diciendo que Rusia interpretaría esto como una declaración de guerra. Quiero decir, esto es lo que me frustra. Esto es lo que hoy se considera putinismo o propaganda rusa. Es solo algo que fue declarado por todos los altos funcionarios durante 30 años, hasta que se consideró que era algo que presta legitimidad al lado del oponente. Oponentes, lado del oponente. Así que ahora tenemos que fingir que nunca pasó. De todos modos, me gustaría terminar con una nota positiva. Así que alguno de ustedes tiene un comentario final antes de que nos desconectemos. No tengo nada más que decir. Estoy diciendo, bueno, debería decir que no tengo nada positivo que decir. Me entristece decirlo. No tengo nada muy positivo que decir. Lo único es que diría que, ya sabes, los eventos a veces pueden tomar giros inesperados. Creo que no vamos a ver nada inesperado allí. Creo que ahora está bastante claro qué va a pasar. Pero una vez que lleguemos al otro lado de esto, tal vez algunas de esas personas que sí tienen sus dudas comenzarán a salir y hablarán. Y, ya sabes, encontraremos un camino de regreso. Me gustaría esperar eso. Voy a esperar eso, aunque no tenga ninguna razón para pensar que eso es lo que va a pasar. Sí, esperemos que prevalezca el sentido común. Sin embargo, hoy en el periódico en este país había, ya sabes, se refirieron al Papa porque sugirió vamos. Es hora de tener la bandera blanca. Negociemos. Y uno de nuestros titulares en nuestro periódico fue: no necesitamos la bandera blanca de rendición del Papa. Necesitamos las granadas. Así que este es el sentimiento en este país de paz. Así que de todos modos, solo sí, terminemos aquí. Y de nuevo, gracias a ambos. Aprecio que se tomaran el tiempo. Y para cualquiera que esté escuchando, gracias